¿Alguien lo Muy puso buenas en el... noches. Sí, sí, tranquilo. Muy buenas noches a toda la gente del Machaleño. Aquí ya listos y preparados para una nueva entrevista en este su espacio en diálogo con el Machaleño. Los saluda Felipe Arevalo Novillo y siempre con la venia de los principales Javier Armijos y Richard Armijos y con la ayuda en producción de nuestro gran amigo William Silva, aquí estamos presentes. Hoy tenemos como invitado a un hombre que tiene ya cerca de 30, va para los 35 años al servicio de la comunidad trabajando como doctor y también ya uno de los traumatólogos más reconocidos de nuestro país. Es el doctor Osvaldo Ventimilla, actual presidente del Colegio de Médicos del Oro, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer realmente estar con amigos como ustedes, esperando poder saciar vuestros deseos de escuchar, de aprender o de salir de dudas, supongo, referente a esta pandemia o a cualquier tema que ustedes consideren pueda ayudarnos, a la comunidad sobre Exactamente, todo. ese es el tema, ¿no? La emergencia mundial, la emergencia en Ecuador y por qué no decir la emergencia en nuestro Machala. Quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿Qué es lo que extraña más usted del antes de esta pandemia, antes de esta cuarentena? Operar. Yo soy una de las Amante, personas amante. que opero todos los días porque eso es una de las formas de también ayudar a las personas por diferentes motivos. Pero bueno, esta pandemia también ha hecho de que yo como soy traumatólogo, lo que más se opera son accidentes de tránsito, accidentes deportivos, accidentes domésticos, pero esta misma inmovilización de las personas ha hecho que obviamente disminuya casi a un 90% los accidentes y quizá eso también haga que nosotros no tengamos en este momento mucho trabajo. Gracias, bueno, afortunado también los pacientes que no se lesionan, ¿no? Pero sí, una de las cosas que uno extraña del nivel profesional es obviamente operar, atender a los pacientes, estar con ellos todos los días. Otra, obviamente, la amistad, las relaciones sociales, saludar al amigo o saludarlo con la mano, con un abrazo, que es lo que uno siempre hace, que yo ayer decía a alguien, nuestro Ecuador es todavía diferente a muchos países, somos muy querendones, nos gusta dar el abrazo, nos gusta dar la palmada, nos gusta dar la mano, nos gusta siempre visitar a los amigos, visitar a la familia, nos invitan a comer, invitamos a comer, ese es nuestro día a día, ¿no? Y los fines de semana, usted sabe que el jueves ya es viernes chiquito y el viernes ya es sábado y el sábado pues es el único día que realmente es sábado, ¿no? Porque del jueves comenzamos a visitar a los amigos y a celebrar cumpleaños. Entonces yo creo que eso es algo que se extraña y que también, pero hay que saberlo sobrellevar, ¿no? Porque la única forma de salir de esto es manteniéndonos aislados, respetando las cuarentenas, respetando el distanciamiento y sobre todo el aislamiento para evitar contagios, ¿no? Yo creo que este es una cosa que hay que aprender. Este virus nos ha enseñado dos cosas. Nos ha enseñado a que tenemos que ser disciplinados y nos enseña también a que tenemos que tener mucha higiene para evitar la transmisión del virus a través del acercamiento o manteniendo el distanciamiento o a través del lavado de las manos o la desinfección de la suela de los zapatos. Son dos cosas importantísimas que tan sencillas como esa, pero a veces difíciles de entender o difícil de hacerlo, ¿no? Quizás nuestra costumbre, repito, de ser muy querendones, de ser muy amigueros, extrañamos un partido de vóley, un partido de fútbol, pero bueno, Dios quiera que esto pase pronto y que, bueno, a la larga lo que ha hecho es una buena unión familiar, de que los padres, los hijos estén permanentemente en contacto, si están alejados, igualmente hoy existen tantos. Ayer nos hablábamos con la familia y a veces habían familiares que no habíamos visto tiempo y a través de Zoom uno nos podemos ver por lo menos a la distancia, pero nos vemos la cara y nos podemos saludar, ¿no? O sea, yo creo que hay que ver las cosas negativas, que es tantos muertos, que es tantos enfermos que están sufriendo, pero hay que ver las cosas positivas en el sentido de este acercamiento familiar que esperamos que de aquí en adelante se mantenga, ¿no? Listo, doctor. Doctor, usted lo ha dicho, y dentro de esa esperanza, el ciudadano común, nosotros y todos, ¿no? Día a día nos levantamos
con la esperanza de prender el móvil, el televisor y que ya digan se encontró la cura. Usted que está más al tanto, dentro de los medios internacionales, ayer el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hasta diciembre él ya ha hecho la presión porque también él ya se candidatiza nuevamente para el título de presidente de Estados Unidos. Y bueno, también se escucha que en China, que en Israel, bueno, ¿qué conoce de la cura y también de ciertos tratamientos que se están dando? ¿Hay esa esperanza de que esto acabe más pronto? A ver, es un virus nuevo, por lo tanto es un enigma, por lo tanto el tratamiento tampoco está todavía dicho, ni siquiera los síntomas todavía, todos aquellos que dicen que se presentan, cada día aparecen nuevas sintomatologías. Desde hace 2 semanas usted sabe que se habla de un virus que altera los factores de la coagulación y que los pacientes mueren por tromboembolismo pulmonar debido a que hay una alteración en la coagulación de la sangre o que mueren por una coagulopatía vascular diseminada. Y eso ha hecho que los tratamientos vayan cambiando. Entonces dicen, Italia murieron muchos porque no era el tratamiento que lo daba China. Entonces Italia dice, comenzamos a cambiar el tratamiento, dimos antiinflamatorios, dimos corticoides, dimos anticoagulantes y eso hizo que ya los pacientes de terapia intensiva salgan rápidamente, ¿no? Medicinas que antes estaban contraindicadas, hoy están indicadas. Antes se hablaba de que los antiinflamatorios estaban contraindicados. Hoy se habla del ibuprofeno como un antiinflamatorio que hace 2 días se dice que es excelente, que es superior que también se lo utiliza como antiinflamatorio y se lo usa como antipirético. En todo caso, al ser un virus nuevo, no todo está dicho, tampoco está dicho cuándo se vaya a terminar. Hay científicos que dicen que este virus en 70 días desaparecerá, ¿verdad? Otros dicen que obviamente desaparecerá en el momento de que venga la vacuna. Otros dicen que tendremos que acostumbrarnos a vivir con este virus y lo que tenemos que hacer es mantener buenas defensas de nuestro organismo, pero que el virus no va a desaparecer, así como el virus de la gripe en su momento mató a millones de personas. Igualmente fuimos creando defensas, anticuerpos, y obviamente se espera que con este virus también se vayan formando anticuerpos y que con el tiempo aparezca también la vacuna y eso sea suficiente como para evitar ya tantas muertes como hasta ahora lo han habido. En todo caso, países desarrollados como Italia, como España y más aún como Estados Unidos, aún no encuentra la vacuna. Donald Trump dice que en 2 o 3 meses ya va a estar la vacuna, que están algunos laboratorios trabajando en ese tema. Pero repito, en medicina, mientras no se tenga la cura, mientras no sea reales los datos, difícilmente podemos lucubrar porque esto no es matemática, esto no es física, esto es medicina y la medicina, pues como quien dice, con la medicina no se juega. Por lo tanto, el comportamiento del virus dice que en cada lugar tiene un comportamiento diferente. Llama la atención, hoy escuchaba o ayer decían, ¿cómo es posible que es raro que un virus afecte de la misma manera o esté presente en los diferentes climas, tanto en el clima frío como en el clima caliente? Porque dice que los virus generalmente soportan cierto tipo de clima y no todos los climas. Sin embargo, este virus soporta todos los climas, fríos, cálidos, templados y calientes. Entonces, por eso ya se lucubra que es un virus inteligente, que es un virus que ha sido hecho en laboratorio. Hoy ya apareció una ratificación de la OMS, me parece, diciendo que es un virus que vino efectivamente de un animal. En todo caso, no sabemos, estamos como médicos, como científicos, ustedes, todos nosotros como ciudadanos, esperando qué pasará mañana, qué mismo sucederá. ¿Será que haya un milagro y de la noche a la mañana este virus desaparezca? ¿Será que viene una segunda y una tercera pandemia o tormenta o ciclo nuevamente de mucho contagio? Estamos preocupados actualmente de que este virus, al nosotros tener que salir a la calle, acuérdense que seguimos en semáforo rojo durante 2 semanas más, pero no podemos seguir todo el tiempo. Pero mire que Quito declaró semáforo rojo ya hasta fines de diciembre. Nosotros aquí en El Oro, 15 días más. Entonces, ¿qué pasará cuando la gente salga en la calle? Mira lo que pasó en España.
En España, sábado y domingo dejaron salir, me parece que 1 hora. Pusieron reglamentos para poder salir, nadie lo respetó. Se habló de la mascarilla, bueno, mascarilla ya no obligan a usar, pero sí del distanciamiento social, que no se salga en grupos, que se salga individualmente, sin embargo, nadie hizo. Y los rebrotes fueron importantísimos entre el lunes, martes, toda esta semana, los rebrotes, la semana anterior me refiero, los rebrotes fueron muy, muy importantes. Entonces, ¿qué pasará aquí en Ecuador? En Suiza me parece que es en Suiza o en Suecia. Ahí ahí no hay cuarentena, todo el mundo sigue No haciendo se una hizo vida nada, no normal. hizo. Suiza, En en Suiza Suiza sí fue. sigue haciendo una vida normal, pero no pasan la realidad de los hospitales. Pasan lo que pasa en la calle, es decir, que es una vida normal, que ahí se espera que haya un contagio de rebaño que llaman, o sea, que todo el mundo se contagie y que ahí es la única forma de controlar el virus. Es decir, yo creo que los estados, los presidentes se cuidan mucho de lo que tengan que decir, lo que tengan que hacer. Miren, Estados Unidos se dice que está ocultando la verdad, que Estados Unidos dicen que hay muy pocos pacientes, que la OMS hace creer que en Estados Unidos hay muy pocos pacientes y sin embargo el presidente dice que hay muchos pacientes. Se trata esto de decir que hay muchos pacientes para asustar a la comunidad y así jugar en disciplina. Otros dicen que no hay que hacer eso, no hay que crear pánico. O sea, realmente es un virus donde pone en jaque o está poniendo en jaque a las potencias del mundo y nosotros que quiénes somos digamos, pronosticar ciertas cosas es un poco difícil. En todo caso, yo creo que hay un Dios que es el que tiene que guiarnos y por ahora escuchar lo que dicen las autoridades, pero sobre todo vivir de las experiencias. La medicina es de experiencias, la medicina es de la práctica de lo que otros han hecho o las experiencias de otros y creo que tenemos que tomar las experiencias de China, que también se dice que no es la verdad, que no es la realidad, pero tomar la experiencia de Italia, de España, que están más cercanos a nosotros, no vivir las experiencias de México, que no se hizo caso, el presidente no quiso hacer caso y sin embargo hoy en día ya hay muertes en las calles también. Perú creo que se tomaron las medidas necesarias, sin embargo Perú también ya hay los hospitales están abarrotados, hay un colapso también de la salud en el Perú. Es decir, ni lo uno ni lo otro han sido realmente medidas que hayan evitado muertes, que hayan evitado contagios masivos. En todo caso, yo creo que lo que está pasando en Machala, diría que efectivamente han habido muchos muertos, pero creo que tampoco ha llegado a la cantidad que se creía, gracias a Dios. Hoy hay muchos contagiados, hay menos muertos, pero sí muchos contagiados. Esperemos que eso sea de que la defensa de nuestro organismo estén bien, sean resistentes o que quizás no se está contagiando mucho a nuestros abuelos. Por eso el mensaje siempre es que todos tenemos que estar aislados, porque a veces dice que los jóvenes esta enfermedad no ataca o ataca con menos agresividad. Sin embargo, acuérdense que el joven es aquel que tiene el virus silenciosamente y lo transmite. ¿Y se lo transmite a quién? A sus padres, que ya son adultos, a sus abuelos, que son adultos mayores. Y entonces indirectamente también están causando muertes inocentes. Entonces, de ahí la importancia de tener un poco de reservas y que sobre todo no salgamos por cosas así innecesarias, sino tratemos de salir a la calle realmente por una necesidad imperiosa que tengamos que hacerlo. Bueno, de acuerdo a los especialistas aquí en Ecuador, económicos y de salud, no sé si usted comparta esto, pero parece que el gobierno está más preocupado de la economía nacional, la economía de todos los sectores, antes que la salud pública, la salud del pueblo. ¿Usted comparte esto, doctor? Disculpe. A ver, primero la salud, obviamente. Primero es la salud y eso no hay discusión. Sin embargo, obviamente los gobiernos tienen que enfrentar todo tipo de crisis en este momento, una crisis sanitaria, tienen que enfrentar una crisis económica y también tienen que controlar una crisis de corrupción que hay en nuestro país, ¿no? Entonces tienen esos tres frentes,
un tema de salud que es lo más importante que por ahí tienen que atacar, pero claro, para enfrentar este tema de salud, al ser una pandemia, necesitan muchos recursos y supongo que de ahí es la desesperación del gobierno de también tratar al mismo tiempo, a la par de solucionar problemas económicos, pero desgraciadamente nos encontramos también con un problema grave que es de la corrupción, como usted ha visto, la mascarilla en su momento, hoy salen las fundas para los cadáveres que son más caros que una caja normal que es para enterrarse. Entonces son cosas que realmente yo no las entiendo. Es decir, yo hacía un análisis con médicos, con colegas, decía, indirectamente los médicos somos un poco cómplices, ¿no? Indirectamente porque somos, al final de cuentas, los que creamos la necesidad de comprar medicinas, de comprar equipos, porque somos los médicos los que necesitamos, pero nosotros lo hacemos porque hay que hacerlo. Pero mucha gente se está aprovechando de eso, se aprovecha del médico porque el médico necesita medicación. Entonces se aprovechan los que compran, se aprovechan los gerentes, se aprovechan los economistas. Obviamente yo no estoy satanizando al economista, sino aquel que tiene que tener el título de economista para hacer ciertas funciones dentro del organigrama de un hospital, o un ingeniero por decir, en sistemas, o un ingeniero en administración de empresas, y nos están utilizando. Es decir, los médicos pedimos la medicación y vienen y piden una medicación con sobreprecio. Los médicos piden mascarillas y compran mascarillas con sobreprecio. Los médicos piden respiradores y compran respiradores con sobreprecio. Entonces, en un momento dado va a haber que los médicos vamos a tener que parar. Es decir, basta ya, o sea, de utilizarnos a nosotros los médicos para que otros se aprovechen de una necesidad lógica que nosotros estamos pidiendo, pero que hay otros que se están aprovechando de eso. Yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer un alto, es decir, la salud manejado por médicos exclusivamente, y nuestros médicos tendrán que prepararse y capacitar. Ojo, yo no quiero decir que los médicos sean santos, Pero no quiero decir que en la lo que medicina... sucede es que a eso voy, doctor, que en su momento también ya le han dado, hay algunas historias, por ejemplo, la de la ministra Chan en su momento, o sea, yo Las creo que más ambulancias. pasa por por la idiosincrasia que mi abuelo la llamaba idiosincrasia nuestra, de que el dinero nos cambia los ideales, la mentalidad, lamentablemente, no a todos. Sin embargo, hay un buen dicho, un refrán: si quieres conocer a una persona, dale poder. Y bueno, hay unas personas que cambian y cambian para mal. ¿Es el dinero o es la cultura? ¿O es el dinero o es la ambición? Porque realmente, es decir, yo creo que uno para vivir necesita una buena casa, necesita un trabajo, un carro, y creo que alguna pequeña propiedad como para disfrutar de ella, y creo que es suficiente, pero aquí nos hemos acostumbrado en nuestro país, sobre todo a una ambición desmedida y desmesurada, y en base a eso queremos crecer rápidamente para estar al nivel de otros sin importar el daño que se pueda hacer. Y en salud sí es grave, o sea, en todos los aspectos, un sobreprecio en carretera, en sobreprecio en construcciones No, de, qué pero en sé yo, de salud se empresas siente más eléctricas, lo que rápido. sea. Pero en salud, yo creo que en salud sí es más grave aprovecharse sobre todo de esta pandemia, una crisis tan grave que tiene este gobierno, que tiene el mundo, de una crisis de valores, de una crisis terrible, y que haya gente que todavía se aproveche de esta crisis para hacer negociados. O sea, realmente eso es despreciable, realmente eso no sé, a veces uno no sabe ni cómo llamar. Nosotros los médicos, que habemos en su mayoría, sí puedo decir, creo que en su mayoría los médicos tenemos corazón. Yo creo que para ser médico hay que tener ciertas particularidades, tener ciertas bondades, tener buen corazón, obviamente tener un poquito de capacidad intelectual para poder leer tanto y tanto libro y permanentemente. Pero, pero realmente es difícil entender la ambición de la gente por hacerse rico de la noche a la mañana, y en estas últimas décadas desgraciadamente eso ha pasado. Pero hoy cuando quizás uno pensaría de que al haber estos desastres, de tantas muertes, pensaría que la gente iba a ser honrada, iba a ser honesta. Sin embargo, es decir, lo que se cuenta, lo que se dice y lo que sale en la prensa, creo que es poco en relación a lo que realmente está sucediendo tras bastidores, ¿no? Claro,
son estadísticas que quedarán ahí y anécdotas. Su gremio, primero el de profesionales de médicos y también el de la salud entera, porque las enfermeras, las personas que limpian y bueno, todo lo que está encadenado al sistema de salud, creo que ha sido uno de los, el más golpeado o uno de los más golpeados. Hace poco vi que hicieron una publicación muy loable, muy respetable dentro del Colegio de Médicos del Oro con los nombres, la lista de aquellos héroes, ¿no? Porque hay que denominarlos así ya desde ya y que el gobierno o las autoridades pertinentes le den lo que merezcan a cada uno, el reconocimiento necesario a cada uno de los médicos que han perdido la vida en el frente de batalla, porque hay que decirlo así, así debemos considerar esta pandemia. A ver, efectivamente, los médicos no somos los únicos que estamos participando. Aquí son las enfermeras, que son la mano derecha e izquierda, son un puntal dentro del sistema de salud. De ahí tenemos las obstetrices, tenemos los tecnólogos, radiólogos, tenemos los choferes de ambulancia, tenemos los paramédicos, tenemos los que hacen limpieza, que también están en contacto directo con los pacientes, los camilleros, los laboratoristas que hoy en día tienen que sacar sangre a cada rato para seguir la evolución. Todos son ellos parte del sistema de salud y los cuales se merecen todos los reconocimientos. Pero sin embargo, la gente, o sea, eso a veces son las cosas que uno no entiende, ¿no? O sea, el gobierno dice que la enfermedad del COVID no se la declara como enfermedad laboral, es decir, como que nosotros no nos hubiéramos enfermado trabajando. Y entonces mire las incongruencias de los gobiernos, las incongruencias de las autoridades, en este caso del ministro laboral de trabajo, quien considera de que la enfermedad del COVID, que la obtiene un profesional de la salud, no es una enfermedad laboral. O sea, eso no puede ser. Es decir, a ti te pasó, es como que yo tenga un trabajador y se lesiona en mi casa. Es una lesión que produjo en tu casa trabajando, por lo tanto es una enfermedad laboral. Y por lo tanto tiene que reconocerse, pero sin embargo, independientemente de que se declare héroe, que se declaren los que están en primera fila, que son los que están salvando vidas, bueno, es nuestra obligación. Yo digo, para eso nos formamos, no sabíamos que íbamos a vivir esta época, pero si uno lee la historia, hubieron médicos también que en otras épocas vivieron muchas pandemias como la gripe española, como el ébola, el SARS, etcétera, que no llegó acá con tanta severidad, por supuesto, pero sin El embargo cólera. hubieron el cólera. Sin embargo, médicos también, porque a la final médicos somos todos, seamos independientemente de Pero qué país seamos. ustedes ya lo saben que están preparados para eso. Que cuando llegaba no se iba a saber. A Sin ver, embargo, ayer yo hablaba, muy a la altura el cuerpo médico, muy a la altura del trabajo. Obviamente que como en todo lado, siempre va a salir el que diga, no, si este abandonó, pero la gran mayoría estuvo ahí. no, no, Y prueba de ello es la vida que han perdido. a ver, desafortunadamente el gobierno no tomó las medidas preventivas en su momento. Es decir, aquí ya la enfermedad, acuérdese, empezó a fines de diciembre en Wuhan y ahí se vino a Italia, a España, y sin embargo aquí no nos preparamos, no le dimos la importancia de vida y por lo tanto los médicos que han fallecido han sido aquellos que se les ha dado las protecciones respectivas que ya en China se sabía cuáles eran, que ya en Italia se sabían cuáles eran. Y sin embargo aquí no se le dio todas las facilidades, no se le dio todo el equipamiento para que puedan protegerse. Obviamente, a pesar de eso, también pueden haber gente que se haya contagiado, indiscutiblemente, es decir, y no solo en Ecuador han habido médicos que han dado la vida, han entregado la vida, en Wuhan también, en Italia también, en España también, hay muchísimos contagiados. Y obviamente perder una vida
es tristeza para la familia, para los amigos y para todos. Nadie quisiera morir. Sin embargo, pues decirte que aquí en la provincia del Oro hasta ahora han fallecido 4 colegas, me parece, muchos colegas contagiados. Afortunadamente han salido. Hoy nomás saludaba al doctor Jorge Crespo, que es el director médico del Teófilo Dávila, al doctor Euclides Briones, que es el director COVID del Teófilo Dávila, que ellos estuvieron, el doctor Eduardo Barresueto. O sea, puedo decir en su número nombrar, hoy hay muchos médicos que sí o están contagiados. Pero bueno, es decir, una vez que se ha tomado todas las previsiones y a pesar de ello te contagias, bueno, digamos, ya son cosas que se salen de la mano tanto del personal como del gobierno, pero sin embargo son enfermedades profesionales. Sin embargo, hay que también ser sincero, es decir, no se tomaron las debidas precauciones y por eso, sobre todo en Guayaquil, hubieron tantos médicos. Es decir, están por encima de 120 médicos que han fallecido y médicos de trayectoria, y no solo médicos de edad, sino médicos jóvenes también han fallecido. Eso se habla por mucha carga viral, ¿sí? Por mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de exposición al virus, por estar en contacto mucho tiempo con pacientes, y han hecho que pierdan la vida. Pero, sin embargo, efectivamente nosotros, yo le decía ayer a unos médicos jóvenes que les decía que se integren al trabajo, nosotros hemos pasado también, no pandemias, pero sí epidemias. Hemos estado en temas de tuberculosis, paludismo, dengue, que de alguna forma, aunque no sé, que se También se arriesga la contagia de vida. alguna forma, pero el médico tiene que Sí, enfrentarlo, tiene que estar ahí. Yo cuando era director de salud del municipio de Machala, luego gerente, nosotros vivimos épocas duras de inundaciones de la ciudad y donde pues la mayor cantidad de problemas era el dengue, chikungunya, paludismo ocasionado, y nosotros también nos exponíamos obviamente porque estamos en riesgo de que nos pique un mosquito de estos a ese aegyptus y que nos contagie. Y cuando yo estudiaba en Guayaquil, obviamente había la tuberculosis, por eso había un hospital exclusivamente para ese tratamiento, que era LEA, el hospital de Lea, que desafortunadamente en la década anterior del gobierno desapareció. Pero nosotros estuvimos en época de inundaciones terribles, estuvimos en el terremoto en, en Manabí, y que también uno ahí puede adquirir enfermedades debido a insalubridad o a veces estar expuesto a dormir a veces ahí en el suelo. Pero esa es la vida del médico, ¿no? Y hay que estar en eso. O sea, para eso nos hemos formado, para eso hemos estudiado y a sabiendas, pero realmente no estaba en los libros, aunque uno se pone a leer ahora, como que ya lo venían diciendo, como que hace años, como que sí. ya alguna vez también el presidente antes de Trump, Obama, ya lo dijo, hay que prepararse porque es posible, decía él, que algún virus esté por ahí en el aire y nos infecte a mucha gente y tenemos que estar preparados. Y él lo decía eso cuando estaba hablando de la implementación de un seguro médico para los americanos. Y uno sigue leyendo la historia, inclusive hay películas sobre el virus, entonces, pero sin embargo uno no está preparado, ¿no? Porque claro, uno no va a vivir tampoco pensando el día a día, el mañana, porque si no, uno no viviría, ¿no? Yo creo que hay que vivir el momento sanamente y preparar el mañana también sanamente, pero jamás uno puede pensar de vivir este tipo de pandemias que no son locales, sino son mundiales, ¿no? Doctor, para ya ir cerrando esta entrevista, ¿cuál es su relación con el actual alcalde de Machala y el actual prefecto de El Oro? Disculpe, esa pregunta va porque, ¿qué les recomendaría? Porque los tiempos difíciles, a pesar de que se espera que cambie esto, creo que van a continuar. Bueno, ahí estamos. ¿Me escuchó, doctor? Aló. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Bueno, ahí vamos a resolver este inconveniente rápido con el doctor Osvaldo Ventimilla, presidente del Colegio de Médicos de El Oro, hablando de esta crisis sanitaria en Ecuador y también aquí en Machala. Una persona que tiene más de 35 años dentro del servicio comunitario social y trabajando como doctor y traumatólogo en diferentes casas asistenciales.
Vamos a ver si nos reconectamos con nuestro entrevistado, si nos ayuda nuestro buen amigo eh, William Silva, si está ya listo, Ahí ya, estamos nuevamente. ya creo que ahí. Listo, ahí estamos. Doctor, ¿me escuchó la Sí, última a ver, pregunta? sí, Disculpe. cuidado, van a creer que se cortó a propósito. A ver, sí, a ver, yo tengo una muy buena amistad con el señor prefecto Clemente desde la época que él era alcalde de Santa Rosa. Yo fui su paciente, perdón, él fue mi paciente, yo fui su médico, su traumatólogo por una lesión en su rodilla. Desde ahí quedó una amistad, yo igualmente soy muy amigo del exprefecto Quirola, yo soy muy amigo de muchos políticos porque he tenido que, por esas cosas de la vida como traumatólogo, hacerlo. Y con el señor alcalde actual, también él fue uno de los que tuvo la gentileza, la amabilidad de pedirme inclusive que me quede como gerente de la empresa de salud. Yo, por obvias razones, no le agradecí. Obviamente, pero y hemos mantenido una conversación. Estos días hemos hablado, me ha pedido algunas recomendaciones respecto a cómo se debe llevar esto, más que todo, más como presidente del Colegio de Médicos y sobre todo como profesional. Que creo, no es por vanagloriarme, pero yo soy una persona completamente imparcial. Primero soy médico, luego soy amigo y de ahí la política para mí simplemente es un medio a través de la cual uno puede servir a las personas. Ese es el verdadero concepto de la política, es decir, servir a las personas. Y uno como médico realmente tiene una amplia gama de cómo poder servir al ser humano a través de la política. Y eso fue lo que yo hice en la red municipal de salud cuando lo creamos eso con el profesor Carlos Falqué Batalla y después siguió con Carlos Falqué Aguilar. Y a hoy sigo manteniendo una muy buena relación con todas las personas que me solicitan. Nosotros estamos, inclusive el señor gobernador también tengo una muy buena amistad, también fue mi paciente, le operé la rodilla. Y entonces queda, como no lo hago tan mal, ha quedado una buena amistad. Y entonces hemos colaborado en todas las cosas que me ha preguntado, repito, como amigo, como médico, como presidente del Colegio de Médicos. Y las recomendaciones que le hemos dado nosotros a los alcaldes es que se asesoren de médicos. O sea, yo creo que este es un momento exclusivo de la participación de los médicos. Yo he dicho que cuando hay un terremoto, estarán los arquitectos, están los ingenieros, están muchas personas que se involucran en eso porque los desastres son de diferente tipo, ¿no? Caída de edificios, daño de carreteras, muertes, heridos. Entonces interviene una gama amplia de profesionales, pero aquí realmente es el médico y todos los profesionales de la salud lo que estamos enfrentando. Entonces, por lógica, tienen que asesorarse de médicos. Mira lo que pasa en Babahoyo o en la provincia de Los Ríos, una provincia que iba realmente de una forma al abismo, demasiadas enfermos ahí, porque el caso cero empezó ahí. Sin embargo, está manejado. ¿Quién es el gobernador? Un médico. ¿Quién es el alcalde de Babahoyo? Un médico. Entonces los médicos de alguna forma sabemos un poco, no le digo que vamos a evitar, pero sí vamos a disminuir porque un poco sabemos los planes de contingencia, sabemos un poco los protocolos que deben de seguirse. Y repito, no porque salga de nuestra cabeza, sino porque leemos diariamente, porque estamos en contacto con muchos países del mundo, porque tenemos muchas relaciones, porque los médicos viajamos bastante y tenemos muchos amigos en otro lado. Yo me formé en Barcelona, por ejemplo, y estoy en contacto permanente con mis amigos de España, de Barcelona, de Madrid, inclusive de Italia. Entonces, estoy en contacto permanente inclusive con ecuatorianos, que el hijo del doctor Carlos Jaramillo, por ejemplo. Entonces estamos en contacto y qué mejor que se dejen ayudar. Yo creo que los alcaldes deben ser asesorados por médicos permanentemente y en base a eso el señor gobernador también hemos tenido, soy parte del Colegio de Médicos, es parte del COE provincial y estamos aportando con ideas. Inicialmente también aportamos inclusive con algunos tipos de donaciones, mascarillas, guantes. Dentro de pocos días también se van a entregar otras cosas y hemos estado permanentemente con medicina, colaborando, ayudando, pero sobre todo con ideas, ¿no? Igualmente con el señor prefecto hemos estado hablando muchas cosas sobre medicina, sobre las pruebas rápidas, sobre los túneles, si valen o no valen. Y el señor alcalde de Machala también estuve en una sesión de consejo que me solicitaron por el tema del en ese momento era el mercado. Ahorita yo les estoy diciendo de que cada municipio tiene que crear una ordenanza municipal
aprobar ordenanzas municipales para preparar las ciudades, porque esto no es nomás de coger y vamos a salir a la calle, tenemos que preparar la ciudad para que la gente pueda cumplir por lo menos con los más mínimos requisitos de distanciamiento, de higiene. Por ejemplo, hablo de colocación de lavabos en lugares de mucho hacinamiento, como puede ser en centros comerciales. Ojo, la gente dirá, pero si hay lavabos. No es lo mismo los lavabos dentro de los servicios higiénicos, eso crea hacinamiento, sino tienen que ser a lavabos que estén a los ingresos de cada uno de los edificios públicos, edificios privados, de los shopping. Yo hablo, por ejemplo, yo ya estoy viendo de los taxistas, por ejemplo, tienen que aislarse el taxista del pasajero, porque si no un pasajero que vaya en el asiento de atrás tenga el virus y le tosa, lo va a contagiar. Entonces ya no van a ser los médicos las víctimas de este virus, solamente hablo como profesionales, porque los choferes también son profesionales, no que van a ser ellos. Yo hablo de que los buses deben ser cada vuelta que den, tienen que ser completamente desinfectados. Es decir, tienen que colocar en el piso bandejas con cloro, con cualquier tipo de elementos que maten el virus o la bacteria o que por lo menos higienicen la suela de los zapatos. Entonces, poner agua, jabón a la entrada de los restaurantes, a la entrada de las discotecas, poner señalética en el piso de estas para mantener la distancia de 2 metros entre una persona y otra. Es decir, la El mascarilla, cambio eso de las tiene que ser una mascarillas también. cosa, no, la mascarilla, eso tiene que ser una cosa obligatoria. Yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo los médicos el uso de guantes. Los guantes es una falsa seguridad, pero la mascarilla esa sí hay que usarla y ojalá sea una buena mascarilla, no la N95, eso es, no solamente por lo caro, sino eso no tiene, es un desperdicio para quienes no tienen que, eso realmente es para el paciente que tiene el virus, se pone este tipo de mascarilla, los médicos, porque estamos en contacto con pacientes con COVID, los que están sobre todo en primera línea. Pero un poco esas son las recomendaciones que hemos ido dando. Nosotros tenemos 20 recomendaciones. El cobro, el pago tiene que cada vez ser con tarjetas de crédito, en el celular poner algún sistema para poder pagar el taxi, para poder pagar el bus, porque esto no va a terminar de aquí a un mes, esto es de largo y por lo tanto tenemos que preparar las ciudades, chicas, grandes. También yo hablo de aislar la provincia, yo hablo de aislar los cantones, sobre todo de que hay más virus y hacer cercos O epidemiológicos sea, barrio por usted barrio. no está de acuerdo entonces con el distanciamiento social. Perdón. Usted no está de acuerdo con el distanciamiento social entonces, con la No, siguiente sí, etapa. no, sí, por supuesto. Ah, bueno, de salir todavía, si no está preparada la ciudad, no, pero el No está, distanciamiento social, eso le iba a decir, no está preparada la gente. no está preparada la ciudad, ¿no? La ciudad más que todo, o sea, a ver, yo creo que la gente, a ver, entre más muertos hayan, ¿qué está pasando? Que más familias pasen esa tristeza de perder familiares. Hay familias que han perdido papá, mamá, hijos, hermanos. Recién nomás un colega falleció de Huaquillas, previamente falleció su mamá, su papá, su hermano, y ayer falleció él. Hay una familia en Puerto Bolívar donde falleció el papá, la mamá, un hijo, y hay 17 miembros de esa familia que están infectados. Y muchos casos así. Entonces, yo lo que decía es que desafortunadamente a veces hay que aprender de las penurias o de las tristezas y quizá esas muertes hagan que cada vez la gente haga más conciencia y que sin necesidad de estas señaléticas en el piso, pero de alguna forma también hay que hacerlo porque nadie va a tener un metro ahí ese rato para medir. Pero de alguna forma sí hay que hacer, poner señalética en los pisos. Yo, por ejemplo, hoy fui a una farmacia Fibeca y se habían puesto una raya y yo más bien cometí el error de prácticamente meterme adelante, aunque los médicos de alguna forma por ley tenemos cierto privilegio, más que todos los que trabajan en los hospitales, porque ellos pasan en hospitales horas y horas y a veces tienen poco tiempo de ir a una farmacia de ir a un centro comercial a comprar la comida y se le ha dado ese cierto privilegio de que se les autorice ingresen sin respetar la cola, pero sí respetando a las personas, sabiendo de que ese médico va apurado porque tiene que ir a descansar o tiene que ir a hacer guardia. En todo caso, yo creo que hay que preparar las ciudades. Es la única forma de disminuir. Mira, no sé si usted ha visto ya fotografías en Loja, en Cuenca, cómo están preparando ya las ciudades, ¿no? Con los distanciamientos social, con el uso de mascarillas, con las sanciones. Los carros, por favor, tienen que ser
Hoy lunes parecía un día absolutamente normal. Es decir, habían carros de la placa 4, 6, 8, cuando hoy se supone que solamente salen la placa 1 y 2. Entonces esto hay que ir paulatinamente, ¿no? Hay que ir paulatinamente reincorporándose, pero manteniendo siempre o sabiendo siempre de que si no se mantiene la disciplina y la higiene, difícilmente vamos a salir de esto y vamos a tener más y más muertos, más y más contagios. Entre más contagios, más muertos. Yo siempre digo que el virus está en la calle y el virus en la calle nos coge del pescuezo y nos lleva al hospital y a veces ya no salimos del hospital, ¿no? ¿No? Doctor, un verdadero privilegio haber conversado, haber tenido esta tertulia, este conversatorio, que haya llegado a los lugares que se lo necesitan y que esperemos que no sea el último, que nuevamente esté en esta tribuna hablando de diferentes temas. Un tema muy complicado, difícil, de actualidad, pero que necesariamente siempre hablarlo y hablarlo como usted lo ha hablado, de frente. Muchas Es muy, gracias, doctor. No, no, gracias a usted. Es muy importante que los medios de comunicación también en cada programa, al inicio del programa y al final del programa, le dediquen por lo menos un minuto a las medidas que se debe de tomar para evitar los contagios. Muchísimas gracias. Quédense en casa todos, por favor. Gracias. Nos da trabajo a todos el doctor. Así nos despedimos. Gracias a la producción de William Silva. Los saluda siempre su amigo Felipe Arevalo Novillo. Mañana tendremos como invitado al ingeniero, al señor ingeniero Efren Romero, para hablar también de la actualidad de las empresas y de algunos servicios gratuitos que se están brindando especialmente a los negocios pequeños, a las empresas que se están reimpulsando. Nos vemos hasta el día de mañana. Un honor.